Pues muy bien, bienvenidos a esta grabación, a esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí, Xavi Costa, Miquel Castelví y por supuesto a ti también, Buy García. Hoy vamos a estar hablando sobre la figura del líder y sobre todo especialmente sobre algo que estamos explorando el concepto de liderar desde el campo, ¿no? Mm, Mañana haremos un taller y creo que qué mejor que hacer esta previa con, bueno, con estas personas que están aquí que son líderes y que tienen mucho que aportar. Así que mm, esa es un poco la idea. mm. Sí, gracias, Santi. Sí, la idea un poquito es esta, ¿no? El concepto de líder es algo siempre como muy difícil en las organizaciones y una persona a veces lidera como manager, a veces lidera como CEO, como director o como gerente, pero la cuestión es esa presión, el tema de cómo utilizamos el poder en nuestras ubicaciones en la organización y de alguna manera esta mirada que hemos ido teniendo desde FS del campo, del no hacer, del estar más presente en nosotros, pues creo que de alguna forma a mí y a muchos CEOs y personas que lideráis que habéis ido pasando a lo largo de estos años, pues creo que de alguna forma nos va cambiando como el desde dónde, nos va cambiando algo interiormente que nos hace no solamente que mejore quizás nuestra manera de liderar, pero yo creo que también lo que me voy dando cuenta es que nos hace también liderar desde un lugar más feliz y a veces es que justamente el liderar no es un lugar a veces muy cómodo, aunque externamente a veces se vea como un lugar maravilloso del líder, el CEO o el gerente, pero los que hemos estado en esa posición sabemos que obviamente a veces nos cuesta mucho más dormir y nuestra salud también afecta toda esa presión y esa responsabilidad que nos tomamos en la espalda, ¿no? Entonces, la idea de hoy es un poquito, esta conversación será la primera de varias que iremos haciendo en las próximas semanas para poder ir compartiendo pues, cómo nos ha ido afectando el cambio que nos ha ido produciendo, la formación de FS y de alguna forma también, bueno, un poco lo que vaya emergiendo, que ya sabéis que es algo que nos gusta también esa mirada, ¿no? Tenemos algunas cosas básicas para entrar, pero sobre todo escuchar lo que os vaya emergiendo e ir compartiendo desde lo que vaya saliendo. Y desde aquí, bueno, pues quizás también presentaros Xavi y Miquel, si os apetece, pues eso, presentaros y compartir un poquito así, un poco lo que os venga desde esta mirada, ¿no? De como líderes, qué cambio estáis notando. Ujú. Muy bien. ¿Qué, Xavi? ¿Quieres empezar tú o Voy empiezo? yo, pues venga. Dale. Bueno, yo me llamo Xavier Costa y a lo largo de los últimos 20, 30 años he estado liderando equipos y liderando distintos proyectos, tanto empresariales como proyectos fuera del mundo de la empresa. Y la verdad es que desde hace casi 2 años, al haber empezado a trabajar con la facilitación sistémica y al haber tomado conciencia del campo, que no quiere decir que no lo sintiera antes, lo que pasa es que no sabía primero no sabía ponerle nombre y tampoco sabía ah, gestionarlo, ¿no? Pues al haber tomado la conciencia y haber empezado a trabajar y a liderar ah, siendo consciente de este campo, las cosas son mucho más sencillas. Al final, el estar presente, y este era uno de los primeros retos que yo puse cuando me apunté a FS, que era la presencia, estar presente. Pues el hecho de estar presente en las reuniones con los equipos o incluso todo el día cuando estás solo, ¿no? De golpe percibes las cosas de una manera distinta, ah, ves, ves cosas que no se están diciendo o las sientes, ¿eh? Y por lo tanto las puedes poner encima de la mesa y todo fluye de una manera mucho más sencilla. Casos, ayer que estábamos con unos clientes trabajando el tema del poder, por ejemplo, claro, el tomar conciencia de cuál es nuestra influencia y qué uso hacemos del poder, qué distintas, que es algo que a lo mejor podíamos sentir o podíamos intuir, pero no sabíamos ponerle nombre, ¿no? Y al trabajar con el campo, de golpe, las cosas fluyen mucho más sencillas. Un cambio también significativo en mi vida ha sido el reconocer, por un lado, este propósito mío de vida,
y el saber nombrarlo y darle conciencia. Y el segundo también es conocer el desde dónde yo estaba operando, desde dónde yo, y por lo tanto, desde dónde yo actúo, ¿no? En mi caso, pues bueno, le pusimos un nombre, es desde el amor incondicional. Y a partir de aquí, el ser consciente, y otra vez vuelvo a la palabra presencia, el ser consciente desde dónde estoy yo liderando, ah, influye completamente de una manera distinta a las personas. Y por lo tanto, al final, todos estamos algo mejor, el primero yo, y los resultados son extraordinarios. Con lo cual, las dos cosas, oye, es un equilibrio fenomenal. Por nombrar cosas que has ido diciendo, ¿no? La presencia, ¿no? Como cosas importantes, ¿no? De la presencia, la conciencia del poder, conciencia del campo, de la relación con el campo, conciencia del propósito, que en este caso decías del amor incondicional, y la conciencia del desde dónde. Como creo que son 5 puntos que has nombrado que me parecieron interesantes como enmarcarlos, ¿no? Sí, sí, está muy bien resumido, ¿eh? O sea, al final es esta, la palabra que he repetido constantemente es conciencia, ¿no? Es el ser capaz de ah, ser consciente y plenamente consciente de lo que está sucediendo, tanto de una manera visible como de una manera invisible. E incluso no solo afuera, sino dentro de mí. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿No? Y si antes tenía que actuar, tenía que reaccionar a algo porque, pues, desde mi cargo de CEO o de director general, es igual como quieras llamarlo, tenía que reaccionar, ahora ya no me hace falta, porque es que mm, antes ya lo proceso, antes ya lo siento, y por lo tanto ah, el tipo de forma por la cual ah, usamos el poder es muy distinta, ¿no? Y, y está mucho más también la conciencia del bien común, del conjunto, y no solo de tener que defender yo mis posiciones o mi sentir egoístico, ¿no? Digamos. ¿Eh? Conciencia es una palabra que, que se ha repetido mucho, sí, sí. Gracias, Xavi. Pues creo que coincido, como no podía ser de otra manera, bastante con lo que cuentas, Xavi. Primero me ha quedado, cuando has introducido tu Boogie, o sea, después de Santi, has hablado de esas situaciones de liderazgo que no son precisamente felices a veces, ¿no? Pues yo creo que al final, o sea, el liderazgo tiene mucho que ver con la felicidad, porque al final todos somos líderes y todos al final tenemos esa capacidad de liderar nuestras vidas, ¿no? Y de cómo lo afrontamos dependerá mucho lo que podamos conseguir, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo soy Miquel, soy responsable de la delegación española de una multinacional de ingeniería y como, bueno, llevo todo mi historia trabajando como ingeniero en multitud de empresas del sector, sobre todo de construcción, pero también sector ferroviario. Y, y como característica un poco especial, en esta ingeniería donde trabajo, trabajamos en base a equipos autogestionados, ¿no? Y ahí el tipo de liderazgo que se precisa es pues bastante especial, en el sentido de que hay que permitir que, bueno, pues que la gente pues emerja y la gente se muestre y muestre sus capacidades. Y el último responsable, que no quiere decir el líder, sino el último responsable, tiene que permitir o crear ese terreno, ese campo, si me permitís, donde eso pueda ocurrir, ¿no? Entonces, a mí la sistémica, en ese sentido, me ayuda.
y me ha ayudado en esa capacidad de observar, que al final es esa conciencia que dice Xavi, ¿no? Y es observar qué hay en el campo sin interferir, ¿no? Intentando ser consciente de, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Y cuando si interfieres es simplemente como para acabar de ajustar aquello que lo necesita, que te lo está pidiendo, ¿no? Aquella persona que ves que está sufriendo, pues oye, intentar acompañarla. A mí me recuerda esto mucho el concepto del Wu Wei, del taoísmo, ¿no? Que es liderar permitiendo que las cosas pasen sin forzar, ¿no? Y la sistémica es mucho esto, ¿no? Hay una parte de entender esa naturaleza, lo que hay en ese campo, y, y, y claro, compartir esta visión también aporta, ¿no? O sea, no es que los otros tengan que desarrollarlo, pero estoy seguro que puede inspirar mucho más que no el líder dogmático que tiene respuesta a todo y que al final hay que irlo siguiendo para tener todo, bueno, pues resuelto, ¿no? Entonces, es una oportunidad para mí de hacer crecer, ¿eh? El plantearlo desde esta sistémica. Independientemente de que además no he podido evitar jugar, ¿eh? Y según como hemos facilitado cosas, que la gente pues ha quedado bastante sorprendida, ¿eh? Wow, ahí hay una parte que me toca de lo que compartís también, porque bueno, en los últimos 2 años obviamente yo también he tenido que tomar pues mi lugar de líder dentro del propio equipo y a invitar a que las personas, Santi incluido, tomen su lugar de liderazgo también en su espacio, ¿no? Y comentábamos, recuerdo el año pasado, que Laura Obradó, que nos ayudó mucho en todo el proceso de desarrollo de la estrategia y de arranque de toda la escuela el año pasado, me compartió una vez esto, ¿no? El tema del liderazgo, de la diferencia entre un liderazgo en el que la persona se hace cargo de todo, ¿no? Y tú te haces la responsabilidad de yo tengo que saberlo todo, que creo que muchos hemos estado ahí y es obviamente muy desgastante. Y en cambio, otra forma de liderazgo es cuando empezamos a introducir el percibir, cuando empezamos a introducir el campo, y de esa manera yo también me siento como mucho más abierto desde hace años a opiniones de las personas que trabajan en mis equipos o sencillamente permitir resonar dentro de mí un poco eso que me estás contando como opción, ¿no? Y de alguna forma el poder yo traer una idea y traerla y poder resonar con las personas del equipo, o cuando alguien trae una idea para el equipo, permitir de alguna forma cómo resuena en mí eso, cómo resuena internamente. No es tanto desde un proceso mental de, oye, yo tengo que tener la razón en esto, yo tengo que tener toda la información, sino que desde este lugar para mí liderar se ha vuelto como mucho más amable, mucho más divertido también, ¿no? Y desde luego menos carga a nivel emocional, sino que hay algo mucho más de, como más humano al final, ¿no? Porque creo que a veces yo recuerdo meterme en esa posición de líder e irme como endureciendo, ¿no? Como quedándome un poco duro internamente porque hay algo que no quieres percibir, porque lo que importa es la toma de decisión, es el objetivo, es seguir avanzando, es parecer que tú lo sabes, y eso sí que me resonaba mucho, ¿no? Lo que compartías desde ahí. Me parecía muy interesante esta parte que traía Miquel, más allá de su contexto concreto, ¿no? De una organización de equipos autogestionados, pues el estilo de liderazgo se adapta a ese tipo de cultura, ¿no? Pero en concreto en esta parte de la sistémica que traías, ¿no? Creo que el crear las condiciones, ¿no? Crear las condiciones para que emerja eso, ¿no? Lo que tenga que emerger, esa capacidad de observar sin intervenir o solo interviniendo lo justo cuando se está llegando quizás a algún límite o la persona está sufriendo, ¿no? Más como un apoyo. Y esa relación con, claro, esa capacidad de observar para entender la naturaleza de lo que está ocurriendo y que pueda emerger, ¿no? Creo que es algo que, bueno, que al final también está muy conectado con ese concepto de facilitación sistémica y esa parte que traías, Buggy, de al liderar desde el campo las voces, de alguna manera, no solo del equipo, sino tal vez del sistema o de los resultados o de la respuesta del feedback que estamos obteniendo, también es como una manera de estar mucho más abierto
a toda esa información, ¿no? Y eso al Sí. mismo tiempo es como un soltar peso, porque bueno, no eres tú. De hecho, Santi, hoy estábamos justamente debatiendo que tenemos una cierta tendencia a ir con el piloto automático en las reuniones, ¿no? A, a ir revisando los temas y, por ejemplo, en reuniones que tenemos un equipo que es el equivalente a un equipo de dirección, pero que en realidad es un equipo de pilotaje que han escogido las personas y que tiene toda una serie de una agenda bastante intensa y si no vamos con cuidado y no generamos esa conciencia de lo que hay en el campo, es absolutamente, se no aporta nada, aporta información. Pero si vemos lo que se está sintiendo, cómo se está recibiendo según qué, es cuando podemos construir juntos mucho, ¿no? O sea, ese percibir el campo, en el fondo, al menos tal como yo lo veo, es cuando es algo que quieres hacer un proyecto compartido, ¿no? Porque si no es la visión de una persona que ya está. Pero un proyecto compartido hay que tener esa capacidad de entender qué está pasando, que está allá, igual en un nivel más oculto, pero que es necesario observar. Y tenemos bueno, pues por educación y por presiones y por todo, pues una tendencia a ir con el piloto automático, ¿no? Y o sea, de hecho a mí me aporta muchísimo cuando hacemos una sesión de fin de semana, porque es realmente estar presente, como decía Xavi, ¿no? Entonces es estar presente de cómo está la gente allá, ¿no? En la reunión, estar allá y ver que esto no está diciendo nada hace rato, algo está pasando. Entonces, sí. Tal cual. Y ahí cuando comentas, parece que cuando lideramos todo nuestro foco se va fuera, ¿no? Se va en el equipo, se va en los objetivos, se va en la reunión, se va en ser buen líder, se va en... Y quizás una de las cosas que aprendemos al final desde la mirada de facilitación sistémica es esta, ¿no? De si yo soy capaz de estar en mí, estar mejor, de alguna forma eso, yo obviamente estoy mejor, pero es que desde ahí voy a poder conectar y saber realmente cómo está mi equipo, cómo está el campo, cómo está el equipo que tengo delante, ¿no? Y eso, wow, yo creo que nos hace como más fácil también nuestro trabajo y nuestro lugar de tomar responsabilidades, ¿no? Desde ese lugar. Que desde esta presencia, o desde donde, digamos, que en el que estamos, somos nosotros mismos y ya no tenemos que hacer imperativamente, sino que somos. Y por lo tanto, en este estamos y estamos presentes. Y es mucho más sencillo para todos, para todo el equipo, ¿no? Porque el espacio que generamos, el espacio de escucha, el espacio de colaboración, el espacio para aportar, para decir, es mucho más abierto, tiene mucha menos tensión. La gente no siente la necesidad de demostrar o de mostrarse lo bueno o lo malo que es, ¿no? Pues somos igual humanos con todas nuestras vulnerabilidades y nuestros magníficos cosas que aportamos en el equipo. Y por lo tanto, la tensión baja mucho más. Y las reuniones, o las reuniones de pilotaje, por ejemplo, pues son mucho más ricas, son de aportar, son de crear, son y no tanto de evaluar o no tanto de contrición, ¿no? En cierta manera. Gracias, Miquel, por traerlo porque me lo has recordado. O sea que... Sí, yo conecto mucho con esta parte de que, y me voy un poco quizás al equipo FS, ¿no? Que muchas veces cuando quizás estás más conectado con lo que está sucediendo, con lo que estás sintiendo, no solo tú, sino también otras voces del equipo, ¿no? Cómo están personas del equipo quizás pasando algo que les genera tensión o hay algo que de repente a veces nos metemos muy en esa parte más operativa y en esa parte más de qué hay que hacer esta semana, qué contenidos hay que publicar. Y hay algo de una diferencia que yo noto muy grande a nivel de cualidad del trabajo, el resultado del trabajo y la calidad de las decisiones también que se toman, que para mí es muy, muy notable, ¿no? Es decir, cuando estamos muy en
en lo que hay que hacer a corto plazo, en el día a día o esa semana, perdemos mucha calidad en las decisiones, ¿no? Y de repente cuando estamos en un espacio mucho más amplio, más conectado cada uno consigo mismo y con lo que está sucediendo, de repente ahí aparecen ideas que tienen un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces creo que hay algo de esa parte de liderar desde el campo, liderar desde la mirada sistémica, que la acción tiene una mayor calidad porque sale desde un lugar de más integrador, porque integra más cosas, y un mayor impacto, o un potencial de mayor impacto. Y eso siento que es algo que muchas veces Bug y yo hemos comentado en nuestro propio día a día, ¿no? De canalizar hacia dónde vamos, cuáles son los siguientes pasos, y si es una alerta, que creo que es algo que ya más o menos tenemos en común, de oye, igual nos estamos quedando mucho en lo corto, en lo que hay que hacer, llenando la agenda, llenando el calendario, y a veces que eso te oprime un poco, ¿no? Te impide el mirar un poco más allá, ampliar la mirada, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con la intuición también esto, ¿eh? Porque al final se amplías la mirada y igual no tienes suficientes datos, pero sí que estás viendo una información desde esta posición de mucha mayor conciencia y hay muchas oportunidades en eso, ¿eh? Y bueno, y hay gente que tiene verdaderas habilidades en esto. Entonces, ir creando esos espacios puede ser muy valioso. Sí, eso sí que... mira, ahí me conecta con esa parte que nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Este año y el año pasado, de que hay de alguna forma en el mundo de la comunicación o de marketing y demás, que hay algo que hay que hacer, ¿no? Entonces parece que lo que hay que hacer es, no sé, 2 publicaciones o X cada no sé cuánto o X... Y de repente darnos cuenta de cuando entramos ahí, que estuvimos durante varios meses, hicimos esa prueba, y empezar a sentirnos, y eso es lo que nos dio la mirada, ¿no? Empezar a sentirnos en las reuniones de decir, nos estamos volviendo rígidos, estamos perdiendo capacidad de crear, nos estamos volviendo repetitivos, ¿no? Pero era más desde una capacidad de repente escucharte y decir, es que no nos estamos divirtiendo en las reuniones, no nos lo estamos pasando bien cuando antes sí, ¿no? Y en el momento que hicimos ese giro, de alguna forma soltamos lo que había que hacer y empezamos a conectar más con, oye, ¿qué nos apetece hacer? ¿Qué realmente nos hace felices a nosotros hacer? Y desde ahí, de repente siempre surgen cosas nuevas, ¿no? Como de repente pues surgió el tema de liderar desde el campo, que ya se han apuntado a eso, más de 100 personas para mañana, o otras ideas que han ido surgiendo, que casi siempre han surgido desde ese día que hemos parado y hemos dicho, oye, esto no nos estamos encontrando felices haciendo esto, paremos un momento. Y desde ahí empiezan a emerger las cosas diferentes, ¿no? Sí, ¿cómo lo habéis vivido eso vosotros en vuestro día a día con vuestros equipos? No, en mi caso, y conectando con lo que decíais los dos, me venía que cuando estoy en esta parada y estoy, digamos, más presente, digamos, me llega constantemente la confianza. Confía. Y por lo tanto, el espacio que se genera es, o sea, venimos de un paradigma y venimos de unos aprendizajes y de unas historias de controlar, de supervisar, de no confiar en la gente, marcar objetivos, ¿no? Y de golpe abres un espacio que es de confianza y tú, sin sentido, en castellano se dice sentido, ¿no? Sí, sentido, y profundo, y este espacio, si somos capaces de sostenerlo, lo que trae luego es esta creatividad y esta abertura por parte de todas las personas, con lo cual el hecho de crear esto también es liderar, sin forzar nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también cuando se generan situaciones o hay en el campo algo que así de una manera podemos llamarlo clima o la atmósfera que se está creando hoy, esto huele, iba a decir, huele a caca, a veces huele a caca, pero parece Londres, con esta niebla. ¿Qué es lo que está pasando?
porque lo hemos sentido, ¿no? Y de golpe esta conversación se abre. Hombre, Mm, pues bueno, es que ha pasado esto y ha pasado este otro, esta otra cosa, pero se abre de una manera sincera, de una manera sencilla, no de una manera irritada ni ¿cómo diría yo? Bueno, de contrición, ¿no? Y por lo tanto, pues conseguimos que aquellas cosas que nos hubiéramos llevado a casa, cada uno de nosotros, cada una de las personas que formamos los equipos, pues las hemos abierto, las hemos discutido y probablemente se han disuelto, ¿no? Por lo tanto, también esta percepción ayuda también a poner las cosas encima de la mesa de una manera sencilla y incluso a veces podríamos decir la cómica, ¿no? Para que, oye, hablemos de esto, ¿no? Yo, en mi caso, o sea, yo al final estoy, o sea, como siendo el último responsable, o lo siento así muchas veces, inevitablemente. Y creo que, o sea, sí me ha ayudado a afrontar mejor las preocupaciones, ¿vale? O sea, hay una cierta, o sea, por la historia que uno ha tenido, pues a veces se repiten patrones, ¿no? Y no quieres evitar según qué situaciones. Y esa preocupación en el fondo es rigidez, ¿no? Y esa preocupación en el fondo igual viene del miedo también, ¿eh? O sea, para mí la mirada, tal como lo estabas diciendo, Guy, es, es una mirada de como coger distancia, observar y desde la conciencia de que el campo te aporta cosas, ¿no? Y de que la rigidez no te las permitirá ver. Y es, bueno, hay quien dice hay que creer en la abundancia, ¿no? Pues viene a ser algo parecido. Eh, pero no quiero quedarme en los tópicos, pero sí que es esa idea de cuando me preocupo en exceso, estoy bloqueando, ¿eh? Y no quiero parecer un hippie, para nada. O sea, yo me sigo preocupando y entiendo que para gestionar bien una organización hay unos principios, que es tener la información clara, allá donde quieres llegar bien claro, unos indicadores potentes. Por tanto, hay unos principios básicos, inevitables, imprescindibles. Y a la vez, si amplías la mirada, si eres capaz de mantener como esa visión combinada de lo heterodoxo y la intuición, pues yo creo que hay muchísima riqueza ya, ¿eh? Y es cuando puedes hacer como una organización mucho más creativa, mucho más preparada para afrontar ese mundo buca o ya no sé cómo se llama, ¿eh? Y, y entonces me gusta mucho esa idea de combinar, ¿no? Combinar ese saber de gestión y saber, pues, apartarse y observar. O aprender, vaya. No digo tanto saber porque de realidad no sabemos nada. Total, y ahí sí que al escuchar con esa parte de la intuición, a mí me venía mucho como que en estos momentos, que tanto hablamos de momentos de incertidumbre, complejos y demás, cómo estar conectados más con esas sensaciones y con el campo también nos ayuda a veces a estar más conectados con eso que está ocurriendo, ¿no? Con ese futuro Claro. emergente a veces, que esa intuición ahí sí que tiene como un poquito esa conexión que a nosotros, yo eso sí que lo he notado en estos últimos años, ¿no? A veces bueno, de hecho cuando empezó FS obviamente hablar del campo hace 8 años era una locura y la sistémica empezaba, pero aún no tenía como su espacio. Y ahora lo vemos con 7 años mirando hacia atrás y dices, wow, cómo ha cambiado, ¿no? Qué fácil es hoy hablar a cualquier persona de una organización de la importancia del sistema, de la importancia de la mirada, de la importancia ya también obviamente de la salud y el bienestar de las personas, cosa que hace unos años aún estábamos en ese cambio, ¿no? Quizás del objetivo así era importante las personas, pero quizás también en estos últimos años el bienestar y la salud mental cada vez está más en el centro, ¿no? Y creo que esto, obviamente, necesitamos líderes que sean capaces de sentir, porque desde el solo pensar es muy difícil generar espacios que sean más amables para vivir y poder trabajar, ¿no? Me parece súper importante esto que comenta Miquel de
o sea, es la suma, ¿no? Añadir a estas habilidades de gestión básicas de una organización, ¿no? Como líder, añadir esta parte más soft, más sutil, más invisible, más de intuición. Bueno, porque es algo que está disponible, ¿no? Y cuando te cierras a eso, de alguna manera, es como cerrarte a lo otro, es como decir, no, pues no me importan los números, no me importa nada. Bueno, pues al final, en otro sentido, vendría a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué perderte toda esa cantidad de información de lo que todavía no está, pero está emergiendo, siendo que desde ahí pueden haber oportunidades de innovación, oportunidades de desatascar situaciones que están bloqueando la situación actual y ya más allá de lo que viene de fuera es que a uno mismo normalmente suele coincidir porque hay una relación entre lo que sucede fuera con cómo está el equipo, cómo está uno mismo. Al final no deja de ser un síntoma de que tú mismo igual estás rígido, estás cerrado, estás ofuscado y estás dejando de ver cosas que están delante de ti, pero por tu falta de presencia o por tu error de percepción no las estás viendo, ¿no? O no las estás sabiendo comunicar. Sí, a mí me gusta la idea de, o sea, podríamos tener como dos extremos, ¿no? El gerente dogmático que tiene una idea muy clara de lo que tiene que pedir, cómo lo va a evaluar, planificar, controlar, tal. Y en el otro extremo, la máxima libertad, creatividad, y podría ser caos, ¿no? Pues yo no creo en el camino del medio, sinceramente. Yo creo en un camino bien ancho, ¿no? Que puedas tener esa capacidad según las necesidades de cada momento y además según la manera de ser de cada uno, ¿no? Entonces, poder integrar esto es un reto, pero creo que es muchísimo más potente que no ir buscando siempre una misma manera unificada de hacer, que además es difícil de definir. A mí, cuando te escuchaba me venía un baile, ¿no? Es este baile que nos permite crecer y que nos genera movimiento, ¿no? Que es, a lo mejor se desequilibra por un lado y luego viene el otro. Y Claro. es lo que nos provoca este espiral, digamos, de poder crecer. O sea, es un juego, ¿no? Un equilibrio que nos permite también evolucionar, tanto como empresas como personas, ¿no? Está claro. Y chulo, ¿eh? Cuando lo decías, es que me he notado que estaba bailando. Digo, Xavi, ¿qué haces? Estate quieto. Pues era esto, ¿no? O a veces un río, decimos también. Sí. Una de las cosas que me venía ahora escuchando también tenía que ver con, estamos hablando de la presencia y de cosas que tenían que ver mucho con el corto plazo, si queréis, o con la presencia en reuniones o con equipos. Pero también está la visión a largo plazo, que en muchas situaciones, y sobre todo una persona que está liderando una organización, o como dice Miquel, el último responsable, pero al final es liderar o marcar este rumbo o ver este rumbo y vislumbrarlo y decirlo, cuando tienes la capacidad de conectar y de percibir y de sentir el campo, la prisa del corto plazo, queda, apagada o queda tranquilizada o queda por esta visión de largo plazo. Y el rumbo era este y es hacia donde vamos. Ahora estamos en unas curvas, pero vamos por allí. Y de golpe, estas prisas o estas cosas que nos generan tensiones, incluso preocupación o ansiedad, porque, a ver, seamos sinceros, que nosotros todos hemos sufrido algo de ansiedad, ¿no? En algún momento de, Algo pues dices. esto, Algo. sí, Tengo un amigo. conozco uno. Pero en este caso, tienes esta visión y eres capaz de percibirlo o de, como mínimo, y por lo tanto, primero que todo el equipo también le da esta tranquilidad y después, pues, nos equivocaremos, seguro, pero el rumbo está allí, con lo cual somos capaces de seguirlo y nos da otra tranquilidad, no sé si es tranquilidad o otro estado de serenidad, podríamos decirlo, ¿no? Wow, total, ahí esa parte de ansiedad sí que me toca porque, bueno, obviamente
es casi mi talón de Aquiles y es lo que me ha llevado de alguna forma aquí, ¿no? Ese primer ataque de ansiedad con 27 años. Y creo que hoy en día, que la ansiedad obviamente sigue apareciendo porque está, y obviamente forma parte de mí, pero gracias a esa parte de la presencia y de poder percibir es lo que me hace detectar que está subiendo la ansiedad y que ese no es el camino, ¿no? Cosa que en otro momento sencillamente me ofusco completamente con hacia dónde había que llegar y empiezo a frustrarme con donde no estoy llegando, ¿no? Y en cambio, este año ya nos ha pasado también el último año varias veces, ¿no? De, oye, sacamos cosas, sacamos proyectos, pero de repente hay algo de, oye, lo hacemos de la mejor manera posible, pero el estar en nosotros mismos nos percibe, o sea, nos permite también soltar mucho más las expectativas, el darnos cuenta que si no sale eso, no se cae el mundo, no pasa nada. Y a lo mejor es sencillamente porque no es el momento o porque es más adelante, ¿no? Y poder salir a veces de ese objetivo a corto y poder mirar, pues que a lo mejor nuestra mirada de escuela o de metodología es algo a largo plazo y que no pasa nada, que este año podemos ser 30 personas y que el año que viene el grupo puede ser más pequeño, más grande, que algo puede funcionar o menos, pero el estar como conectados con el campo y también entender como facilitación sistémica o las empresas en las que estamos, entenderlas como esas almas más vivas con las que puedes conectar, hay algo que a mí particularmente siempre me da como mucha más tranquilidad, ¿no? Porque si no me quedo en la frustración de quiero llegar a algún sitio, no estoy llegando, o no soy suficiente, o rápidamente podemos entrar ahí en esos pensamientos que como líderes pues seguramente nos asaltan cada 2 por 3, ¿no? Y en cambio volver a estar en nosotros y volver a estar lo más presentes y percibiendo cómo estamos y cómo está nuestro equipo, ojo, a mí sí es cierto que me ayuda mucho esa mirada, ¿no? Y esto, Boogie, que es fundamental, o sea, en el mundo de la empresa siempre se ponen objetivos cada vez un poquito más altos, cada vez un poquito más altos. Y si has conseguido algo, igual es una mala noticia porque quiere decir que luego tendrás que conseguir más, a pesar de que tú estabas bien contento, ¿no? Y es inevitable porque las cosas no son lineales, porque las circunstancias cambian, el campo cambia porque las energías cambian, se marcha una persona, otra tiene unos planes diferentes, las relaciones sin darnos cuenta quedan afectadas por este tipo de decisiones o de circunstancias sobrevenidas. Y entonces, o sea, todo, si se mantiene un mismo compromiso, una misma voluntad, pues todo se podrá ir corrigiendo, pero nunca podrás estar siempre arriba de todo, ¿no? Entonces, ver las cosas con un poco de perspectiva y entendiendo por qué hay momentos más bajos, momentos más altos, por lo menos intentando entenderlo, ¿no? Hacer ese ejercicio de, bueno, pero es que, claro, ha pasado todo esto y en el fondo estamos como tomando otra posición que nos puede permitir ahora evolucionar en otra dirección, ¿no? Esto a mí me cuesta convencer a mis superiores en la corporación, ¿no? Pero es que es así. O sea, nosotros hemos crecido muchísimo. Ahora tenemos que respirar de otra forma porque vamos a ir a otro sitio, ¿eh? O sea, Claro. entonces, ¿En es qué difícil en momento? este mundo, por eso, que todo tiene que subir, el PIB, todo tiene que subir, ¿no? Sí. A mí eso siempre me ha ayudado mucho el concepto de la naturaleza, ¿no? Este concepto de expansión-contracción, yo creo que a mí es lo que más me ha ayudado a el concepto, oye, verano, invierno y también veo muchas personas que les pasa esto, ¿no? Cuando empiezan con proyectos, que nosotros ahora pues con FS pues ya llevamos 8 años, pero hemos tenido muchos momentos de wow, ya hemos llegado hasta aquí, no, de repente el año que viene no sale, de repente tal, ¿no? Este año decíamos, wow, mira, este año hemos tenido 30, pues para el año que viene a lo mejor tenemos un grupo otra vez de entre 12 y 15 y el otro día lo hablamos en plan, oye, pues estará bien, ¿sabes? Hemos Claro, probado claro. que esto ha sido maravilloso, pero es que además de repente arranca Donosti, o sea, es que a lo mejor tenemos 2 o 3 formaciones en paralelo, o sea, que está bien, que todo... Y desde ahí es como ir a ese aceptar lo que va emergiendo y verlo desde la felicidad de la propia vida y no entrar en la culpa de que hemos hecho mal, porque entonces es como, ¿no? Es que si ya hemos cubierto 30 personas, que a lo mejor durante un año hemos cubierto mucha gente de todo un espacio, ¿no? Geográfico y está perfecto. Y eso a lo mejor nos invita a decir, oye, pues a lo mejor tenemos que pensar el año que viene en hacer algo en Galicia, que llevamos 3 años, gente de Galicia que nos lleva pidiendo
y que nunca volvemos aquí, ¿no? O de repente abrir Madrid, que lo hemos dejado siempre ahí cerrado. Entonces, cada vez que, por lo menos a mí esto nos ayuda mucho también como equipo, ¿no? Cuando emerge algo, cuando aparece algo que no era lo que calculábamos o que no era nuestra expectativa, en 5 segundos le conseguimos dar la vuelta y mirarlo con amor, ¿no? De, oye, ¿qué nos quiere decir esto? Pues está bien, ¿qué nuevas puertas se nos pueden abrir, ¿no? Y creo que es, ojo, en el día a día de alguien que está, sobre todo los que somos emprendedores y estamos a veces ahí haciéndonos cargo de nuestros proyectos, veo mucha gente que tiene esta mirada que tú decías, Miquel, de esto es una montaña y siempre es para arriba. Y digo, no, cuidado, porque es que te vas a frustrar muchísimo y esto acaba con nuestra salud. O sea, esto es un poco valles, es ahora sí, ahora un poco menos, y depende, y ahora coges una ola, pero siempre recuerda que la ola hay un momento que se apaga y que llega otra ola, ¿no? Y la vida yo creo que funciona más así, claro, más como el juego de la oca, como decimos siempre, más que una subida de la montaña, ¿no? El mundo emprendedor es más el juego de la oca. Ahora tienes mucho éxito, de repente hay algo que patinas, que falla, pero lo importante es mantenerte conectado con eso quizás un poquito más grande que te da tu proyecto y esa mirada, ¿no? Totalmente. Wow, bonito. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de bastantes cosas. Son las 7:30. 3 ahora mismo. Creo que ha dado bastante de sí. Hay cosas que me gustaría poder hacer otra conversación, sobre todo esta parte que traía Miquel de, bueno, cómo llevar esto a las organizaciones o a mi equipo o a los que están arriba, o cómo extender esto de alguna manera, ¿no? Creo que podría ser una conversación interesante. Y quizás por hoy yo creo que muy bien. Suficiente. Jo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí, gracias a vosotros. Ay, qué guay. Ha dado bastante de sí.